En nuestro laboratorio nos enfocamos en comprender cómo las interacciones entre especies impulsan la evolución y la adaptación. Esto es un tema muy amplio que abordamos de varias maneras diferentes. Para entender esto, usamos muchas especies de animales, que incluyen una amplia variedad de moscas, pájaros y mariposas. Te voy a llevar a través de nuestro espacio de laboratorio y te voy a explicar brevemente algo de lo que hacemos. Hola, mi nombre es Kirsten Isabel Bercer. Es un placer enseñarte un vistazo a mi laboratorio. En nuestro laboratorio, cada persona tiene su propio bay o mesa del lab donde podemos hacer nuestros experimentos. A veces nos gusta decorarlos para reflejar aspectos de nuestra personalidad. Por ejemplo, mi animal favorito es un manatí y los de mis dos asistentes son perritos o jirafas. Diler Haji es un estudiante de doctorado. Él está estudiando la evolución de las plantas tóxicas que se llaman las camas de la muerte. Es súper peligrosa, pero hay una especie de abeja que se llama Andrena astragali, que puede comer esta planta a pesar de su veneno. Diler está estudiando la evolución de esta relación compleja entre planta e insecto. Puedes ver en nuestro laboratorio, por todas partes hay viales de algo que se llama media. Unas de las especies de moscas que estudiamos aquí pueden vivir y desarrollar en estos viales que están llenos de comida. Las moscas comen esto, que está hecho de una receta de banana y otros químicos que apoya el desarrollo de las moscas. Unas de esas moscas se pueden encontrar en tu basura. Es interesante porque media es la casa y también la comida de estas moscas. Aquí está una de las habitaciones para las plantas. Necesitan tener condiciones muy controladas y específicas de temperatura, humedad y luz. Esta especie de planta se llama Arabidopsis thaliana y es un organismo modelo muy común para los estudios de la genética de las plantas. Esta especie de avispa no es peligrosa para los seres humanos, pero son terribles para las moscas. Cuando una avispa se encuentra una larva, que básicamente es un bebé de mosca, ellos extienden su ovipositor y dejan un huevito adentro del cuerpo de la larva de la mosca. Lo que pasa después es, si el sistema inmunitario de la mosca no hace su trabajo, el huevo de la avispa se crece y se desarrolla, mientras tanto que come vivo el cuerpo de la mosca. Al fin, solo hay un sobreviviente, y es la mosca o la avispa. Para mi doctorado, estudio la evolución de las interacciones entre las avispas y las moscas, porque en la naturaleza los dos son enemigos. Yo me enfoco en genética evolutiva de esta relación y cómo las moscas evolucionaron para luchar contra las avispas. Yo descubrí que las moscas esencialmente recibieron genes de bacteria que las ayudan en algo que se llama la carrera armamentista evolutiva.
Para hacer nuestras investigaciones, tenemos dos espacios diferentes. Un espacio dedicado a las plantas y otra dedicada a las moscas. Necesitamos espacios muy controlados para hacer esto, porque si hay cambios de temperatura o luz, es posible que podamos tener consecuencias malas para las investigaciones. También tenemos un espacio muy cerca, afuera de nuestro edificio. Las moscas también viven en Strawberry Creek, que atraviesa el campus. Viven en una planta específica, las mostaza. Aquí está una planta que se llama berro, que puedes comer. Sabe un poco picante y huele bien fuerte. Uno de nuestros temas de estudio es cómo evolucionan los animales para alimentarse de hojas. Comer hojas no es algo simple, especialmente las mostazas. Tienen muchos químicos peligrosos que requieren enzimas específicas para digerir el material vegetal. Para estudiar esto, usamos una especie muy especial de mosca que se llama Scaphtomyza flava. Se alimentan de plantas de mostaza y sus sistemas neurológicos y sus genes están adaptados a encontrar y desarrollar dentro de estas plantas. Somos un grupo con personas de varios países y fondos. Nuestro lab estudiamos muchas cosas y con métodos diferentes, pero todos nosotros somos unidos en nuestro amor de la evolución, el mundo natural y tenemos unas ganas de entenderla.